Reconstruir mejor. Una recuperación sostenible y resistente después del COVID-19 con 34 pasos. Resumen. Para que la recuperación económica de la crisis de COVID-19 sea duradera y resistente, hay que evitar que se vuelva a las pautas de inversión y a las actividades destructivas para el medio ambiente. Sin control, las emergencias medioambientales globales como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad podrían causar daños sociales y económicos mucho mayores que los causados por COVID-19. Para evitarlo, los paquetes de recuperación económica deben diseñarse para reconstruir mejor. Esto significa hacer algo más que recuperar rápidamente las economías y los medios de vida. Las políticas de recuperación también deben desencadenar inversiones y cambios de comportamiento que reduzcan la probabilidad de futuras crisis y aumenten la resistencia de la sociedad a ellas cuando se produzcan. En este enfoque, es fundamental centrarse en el bienestar y la inclusión. Otras dimensiones clave para evaluar si los paquetes de recuperación pueden reconstruir mejor son la alineación con los objetivos de reducción de emisiones a largo plazo, la incorporación de la resiliencia a los impactos climáticos, la ralentización de la pérdida de biodiversidad y el aumento de la circularidad de las cadenas de suministro. En la práctica, las políticas de recuperación bien diseñadas pueden abarcar varias de estas dimensiones a la vez, como catalizar el cambio hacia sistemas de movilidad basados en la accesibilidad e invertir en sistemas de electricidad descentralizados y con bajas emisiones de carbono. 1. Las primeras prioridades de los gobiernos para hacer frente a la pandemia de COVID-19 han sido superar la emergencia sanitaria y aplicar medidas rápidas de rescate económico, estas últimas destinadas sobre todo a proporcionar la liquidez esencial y a proteger los medios de subsistencia ante las pérdidas bruscas de ingresos. A medida que la crisis sanitaria va remitiendo en algunos países, la atención se centra ahora en la preparación de medidas de estímulo para desencadenar la recuperación económica. Este informe político examina cómo estos paquetes de estímulo pueden crear una recuperación que reconstruya mejor, es decir, que no solo recupere rápidamente las economías y los medios de vida, sino que también salvaguarde la prosperidad a largo plazo. Esto significa que hay que realizar inversiones y cambios sociales que reduzcan la probabilidad de futuras crisis y mejoren nuestra resistencia a las mismas cuando se produzcan, ya sea por enfermedad o por degradación del medio ambiente. En el centro de este enfoque está la transición hacia sociedades más inclusivas y resistentes, con emisiones netas de GEI nulas y un impacto mucho menor sobre la naturaleza. Otros informes de política de la OCDE examinan el papel de la salud ambiental en el fortalecimiento de la resiliencia a las pandemias y COVID-19 y la transición hacia una baja emisión de carbono, OCDE, de próxima aparición. Una economía más resistente depende de un cambio hacia prácticas sostenibles. 2. Además del sufrimiento humano inmediato causado por la propia enfermedad y la pérdida de los medios de vida de millones de personas, la pandemia del COVID-19 también ha puesto de manifiesto varias vulnerabilidades clave de nuestras sociedades y nuestro sistema económico. La interconexión mundial ha contribuido a crear enormes beneficios económicos y sociales durante décadas, aunque de forma desigual, pero también ha facilitado la rápida propagación de la pandemia. En términos más generales, la velocidad y la profundidad de la crisis económica han demostrado que un principio básico de la economía mundial, priorizar el crecimiento económico y la eficiencia a corto plazo sobre la resiliencia a largo plazo, puede tener enormes costes sociales. Se ha puesto de manifiesto la precariedad de las largas y complejas cadenas de valor mundiales, con muchos países luchando por adquirir suministros médicos y otros productos estratégicos. Las desigualdades sociales han quedado expuestas y se han agravado rápidamente por la pérdida masiva pero desigual de empleo, con el equivalente a más de 300 millones de puestos de trabajo potencialmente en riesgo. Aunque no se trata de la primera crisis económica que pone de manifiesto estas debilidades, la profundidad y amplitud de las circunstancias actuales han hecho que la cuestión de la resiliencia y la preparación ocupe un lugar destacado en la conciencia pública. 3. Las vulnerabilidades expuestas son especialmente aleccionadoras cuando se ven a la luz de una amenaza futura aún mayor para la economía mundial, la degradación medioambiental impulsada por nuestro actual sistema económico. Las emergencias medioambientales del mundo son tan acuciantes como siempre, aunque puedan parecer lejanas durante una crisis tan humana.
Los impactos del cambio climático, la contaminación atmosférica, la pérdida de biodiversidad y la mala salud de los océanos ya causan un inmenso sufrimiento en todo el mundo y albergan nuevas vulnerabilidades sistémicas para la economía mundial que podrían acabar eclipsando la crisis actual. Las repercusiones físicas y económicas del cambio climático ya se están dejando sentir, y algunas regiones han experimentado fenómenos meteorológicos extremos al mismo tiempo que abordan la COVID-19, como el superciclón Amphan en Bangladesh y el tifón Bongfon en Filipinas, ONU, 2020. Si no se producen cambios estructurales en nuestras economías, la continua acumulación de gases de efecto invernadero, GEI, en la atmósfera provocará nuevos impactos potencialmente catastróficos. Si bien la paralización de la economía ha dado lugar a algunas mejoras medioambientales ampliamente conocidas, como la reducción de las emisiones de GEI y de contaminantes atmosféricos y la disminución de la contaminación del agua, estas no tendrán prácticamente ningún impacto a largo plazo, Le Querré et al. 2020, 4. Si la actividad económica se reanuda como antes, es probable que sean temporales y se borren rápidamente. De hecho, las emisiones de GEI repuntaron y reanudaron su crecimiento tras las recientes crisis económicas, OCDE, 2020 de próxima aparición. 4. Estas crisis medioambientales interrelacionadas también pueden aumentar la probabilidad y el impacto probable de futuras enfermedades infecciosas. Las presiones económicas que impulsan la pérdida de biodiversidad y la destrucción de la salud de los océanos pueden tener impactos en cascada en las sociedades y pueden aumentar el riesgo de futuros virus zoonóticos, los que saltan de los animales a los seres humanos, debido a la expansión de las actividades humanas que conducen a la deforestación, combinada con el aumento de la demanda y el tráfico de vida silvestre. Jones et al. 2013, 5. La disminución de la calidad del medio ambiente local, incluida la contaminación del aire y del agua, puede influir en la vulnerabilidad de las sociedades tanto a las enfermedades como a los efectos de un clima menos estable, y es probable que los impactos afecten más a las comunidades más pobres. OCDE, 2020. 5. Volver a las andadas no permitirá una recuperación económica sostenida a largo plazo que también mejore el bienestar y reduzca la desigualdad. Con los paquetes de estímulo masivo que se empiezan a desvelar en todo el mundo, los gobiernos, las empresas y las sociedades en su conjunto tienen tanto la responsabilidad como el interés de buscar no solo medidas a corto plazo para apuntalar los medios de vida y el empleo, sino también de dar un paso atrás y reflexionar sobre las fuerzas políticas y económicas que han conducido a la crisis actual. 6. A pesar de los signos alentadores de los gobiernos, las empresas y los ciudadanos, los planes de recuperación se han quedado cortos hasta ahora. Muchos gobiernos han reconocido la necesidad y la oportunidad de una recuperación sostenible. Por ejemplo, en abril de 2020, los ministros de finanzas del G20 acordaron comprometerse a apoyar una recuperación ambientalmente sostenible e inclusiva. G20, 2020. Resulta alentador que una encuesta internacional que abarca a los países desarrollados y en desarrollo también sugiera que la mayoría de los ciudadanos considera que la atención a las cuestiones medioambientales sigue siendo una prioridad a medida que salimos de la crisis COVID-19, Ipsos Mori, 2020, 7. Las fragilidades expuestas por la pandemia pueden servir para subrayar las razones por las que las cuestiones medioambientales se estaban convirtiendo en prioridades políticas de primer orden en todo el mundo antes de que se produjera el COVID-19. En 2019, millones de personas, encabezadas por los jóvenes, protestaron en las calles por la acción climática, lo que llevó a varios gobiernos a declarar oficialmente una emergencia climática. La pérdida de biodiversidad y la actual extinción masiva de especies también fueron noticia en todo el mundo, y la visible crisis en la que están sumidos los océanos del mundo se convirtió en una cuestión política de primera línea en varios países. En enero de 2020, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad encabezaban la lista de riesgos globales del Foro Económico Mundial, World Economic Forum, 2020, 8. Los argumentos sociales y económicos a favor de una recuperación sostenible y resistente son muy claros. A pesar de ello, las medidas de recuperación económica propuestas hasta la fecha han obtenido en su mayoría una mala puntuación en cuanto a métricas medioambientales, ya que el apoyo insostenible supera a las medidas sostenibles en muchos países. Vivid Economics, 2020. Aunque hay un apoyo significativo a las tecnologías e industrias verdes,
en particular en los países europeos, en muchos casos se ve superado por el apoyo continuo a las actividades marrones que pueden bloquear las vías intensivas de emisiones. Reconstruir mejor, dimensiones clave para una recuperación económica resistente. 7. El término reconstruir mejor se ha utilizado cada vez más y de forma más generalizada en el contexto de la recuperación económica de COVID-19, WRI 2020-10, Women Business Coalition 2020-11. La noción se originó en el contexto de la recuperación y la reconstrucción tras las catástrofes físicas 1, haciendo hincapié en la realización de inversiones preventivas que mejoren la resistencia a las catástrofes futuras y, por tanto, reduzcan sus costes. El reto de reactivar la economía mundial tras la crisis económica desencadenada por el COVID-19 es, por supuesto, diferente. No ha habido ninguna catástrofe física y el enfoque es global. Sin embargo, la crisis económica es tan grave, los riesgos de volver a los patrones anteriores son tan elevados y la oportunidad de adoptar una recuperación más sostenible es tan clara que el término es pertinente en este contexto. Incluso a nivel mundial, se sigue haciendo hincapié en la prevención, ya que las inversiones y los cambios de comportamiento realizados darán sus frutos en el futuro gracias a la reducción de la exposición y al aumento de la resiliencia frente a futuras y costosas perturbaciones, ya sean debidas al cambio climático, a las enfermedades o a una confluencia de estos u otros factores. 8. Para reconstruir mejor, las medidas de recuperación pueden evaluarse en una serie de dimensiones clave, figura 1. Todas estas dimensiones tienen en común la necesidad de que las decisiones urgentes que se tomen hoy incorporen una perspectiva a más largo plazo. Por ejemplo, la evaluación de las medidas en relación con estas dimensiones puede poner de manifiesto que los objetivos potenciales de los gastos de estímulo que compiten entre sí pueden ofrecer beneficios similares a corto plazo en términos de creación de empleo, pero resultados muy diferentes a largo plazo en cuanto a la sostenibilidad y la resiliencia. Por ejemplo, si el estímulo conduce o no a la inversión en infraestructuras de larga duración y alta emisión que pueden bloquear las emisiones de gases de efecto invernadero en el futuro. 9. Una dimensión central de reconstruir mejor es la necesidad de una recuperación centrada en las personas, que se centre en el bienestar, mejore la inclusión y reduzca la desigualdad. Para mejorar el apoyo público, las políticas de recuperación deben medirse por algo más que el crecimiento económico y la creación total de empleo. Para ello es importante hacer hincapié en otros elementos que mejoren el bienestar, como los ingresos, la calidad del empleo, la vivienda y la salud, OCDE 2020-12. Más concretamente, cuando los paquetes de estímulo se dirigen a objetivos medioambientales, centrarse en el bienestar de las personas también es crucial para cimentar la aceptación social y política de las medidas medioambientales, OCDE 2019-13. Incluso antes de la crisis, el impacto de las políticas medioambientales en las desigualdades entre países y dentro de ellos, y entre géneros, era una preocupación clave creciente en varias regiones, y esto es aún más crítico en el contexto actual. Los medios para garantizar que las medidas medioambientales sean socialmente inclusivas incluyen la progresividad de los impuestos y las subvenciones, apoyando a los más vulnerables, y la preparación de la mano de obra para la transición verde, por ejemplo, adaptando y adoptando los principios de la transición justa, reorientados para una época de crisis y recuperación económica, OCDE 2017. 10. La importancia relativa de las demás dimensiones variará probablemente en los distintos contextos nacionales, en función de sus prioridades de desarrollo, necesidades de infraestructuras y circunstancias sociales, en particular para los países en desarrollo. Estas dimensiones incluyen: alinear las medidas de recuperación con los objetivos a largo plazo para reducir las emisiones de GEI. Evitar los peores impactos del cambio climático es clave para la resiliencia y la estabilidad futuras. Es crucial una evaluación cuidadosa de la influencia de los paquetes de estímulo en las futuras trayectorias de emisiones de GEI, incluso en el contexto de avanzar hacia las emisiones neta cero. Esto se refiere tanto a las emisiones a corto plazo de las actividades económicas que reciben apoyo de liquidez, como a las implicaciones estructurales a largo plazo del posible bloqueo a través de las decisiones de inversión en infraestructuras facilitadas por los paquetes de recuperación.
La naturaleza duradera de las inversiones en infraestructuras que probablemente se realicen a través de los paquetes de estímulo significa que las decisiones que se tomen ahora tendrán implicaciones durante décadas y podrían determinar si el mundo puede alcanzar sus objetivos de evitar los peores impactos del cambio climático. Reforzar la resistencia a los impactos del cambio climático. La resistencia al cambio climático es un aspecto específico de la mejora de la resistencia general de las economías y las sociedades. En particular, las redes de infraestructura se verán sometidas a una presión cada vez mayor por los impactos del cambio climático, pero también desempeñan un papel importante en el desarrollo de la resiliencia de la sociedad ante esos impactos. Es probable que la inversión en infraestructura sea un componente clave de las medidas de recuperación en muchos países, en parte por el potencial de creación de empleo, y es importante garantizar que las inversiones en infraestructura sean resistentes al clima y no aumenten la exposición y la vulnerabilidad. Esto reducirá los daños económicos directos de las catástrofes relacionadas con el clima y minimizará los costes indirectos creados por los impactos en cascada causados por la interrupción tanto de los servicios críticos como de las actividades económicas. Las nuevas inversiones en infraestructuras, incluidas las de baja emisión de carbono, deben incorporar la resiliencia frente a futuros impactos climáticos, evaluando los riesgos climáticos a lo largo de la vida del proyecto. La readaptación de las infraestructuras existentes es más costosa, tanto desde el punto de vista organizativo como de la inversión física, OCDE, 2018. Integrar políticas más ambiciosas para detener y revertir la pérdida de biodiversidad y restaurar los servicios de los ecosistemas, incluso mediante soluciones basadas en la naturaleza. La biodiversidad y los servicios ecosistémicos son fundamentales para las actividades económicas y la salud humana. La deforestación y otros cambios en el uso del suelo se han relacionado con la propagación de enfermedades. Las inversiones en infraestructuras naturales, como la reforestación y la restauración de humedales y manglares, no solo son una forma rentable y sostenible de mejorar la resistencia a los impactos climáticos, sino que ofrecen oportunidades de empleo similares a las inversiones en infraestructuras artificiales. Las inversiones que se realicen a través de paquetes de estímulo deben evaluar y valorar mejor la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas e integrar estos valores en la toma de decisiones. Además, hay que identificar y reformar las ayudas públicas potencialmente perjudiciales para la biodiversidad. Por otra parte, la valoración del capital natural es esencial para mejorar una serie de aspectos de la salud ambiental que son importantes para la resistencia de la sociedad a las pandemias y otras perturbaciones, como un aire y un agua más limpios. Estas cuestiones se tratan en detalle en otro informe político, OCDE, 2020. Fomentar la innovación que se basa en cambios de comportamiento duraderos. La continua innovación tecnológica y de procesos será fundamental para alcanzar los objetivos climáticos y otros de sostenibilidad. Los gobiernos desempeñan un papel clave en el fomento de un ecosistema de innovación, mucho más allá de la financiación de la investigación básica y el desarrollo. OCDE/Banco Mundial/ONU Medio Ambiente, 2018. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 afectará a las normas culturales y a los comportamientos de una forma que aún se desconoce. Para ser eficaces en la creación de puestos de trabajo y la mejora de la resiliencia, los paquetes de estímulo deben tener en cuenta los posibles cambios de comportamiento que podrían afectar a la relevancia de las diferentes medidas políticas, incluso para la innovación. Por ejemplo, abordar la reticencia a tomar el transporte público mediante el fomento de medidas para reducir la aglomeración, mejorar la higiene y fomentar los modos de transporte activos, introducir medidas que apoyen mejor el trabajo a distancia, incluidos los aspectos relacionados con el bienestar, para reducir la demanda de transporte, como el fomento del trabajo a distancia y los eventos. Mejorar la resiliencia de las cadenas de suministro, incluso mediante una mayor adhesión a los principios de la economía circular. La pandemia de COVID-19 y las medidas de contención han planteado nuevos interrogantes sobre la resiliencia sistémica de los complejos métodos de producción mundial y las cadenas de valor, desencadenando un renovado interés por una producción más diversificada y localizada y por cadenas de suministro más cortas en determinados sectores. Las implicaciones medioambientales de este cambio no están nada claras, pero hay un papel para la política, incluso a través de paquetes de estímulo para garantizar que las cadenas de suministro locales mejoren realmente la resiliencia y reduzcan el impacto medioambiental.
incluso mejorando la eficiencia de los recursos y aumentando la circularidad de las cadenas de suministro. 11. Afortunadamente, diseñar medidas de estímulo de esta manera no significa empezar con una pizarra en blanco. Ya existen acuerdos internacionales en muchas de estas dimensiones, como el Acuerdo de París sobre el cambio climático, las metas de biodiversidad de Aichi y el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas también proporcionan una brújula general para garantizar que el desarrollo social y el bienestar se integren plenamente con los objetivos medioambientales. En cuanto a las medidas políticas, muchas de las acciones necesarias para reconstruir mejor y mejorar la resiliencia a través de paquetes de estímulo pueden basarse en los conocimientos existentes sobre la aplicación del diseño de políticas. Por ejemplo, aunque las emisiones de gases de efecto invernadero estuvieron creciendo hasta 2019, la experiencia de más de 2 décadas de diseño y aplicación de respuestas climáticas y de evaluación de su eficacia sigue siendo relevante. Existen conocimientos políticos similares para detener y revertir la pérdida de biodiversidad y para mejorar la circularidad del uso de materiales, entre otros. Además, existen algunas lecciones clave de las medidas medioambientales integradas en las medidas de estímulo tras la crisis financiera mundial de 2008 a 2009, Agravala, Dusaux y Monti, 2020, 2. Reconstruir mejor en la práctica. 12. Esta sección ofrece algunos ejemplos clave de oportunidades para reconstruir mejor en todos los sectores, destacando los casos en los que el gasto público de estímulo podría orientarse para alinearse simultáneamente en varias de las dimensiones mencionadas. Estos ejemplos no son, evidentemente, exhaustivos, pero se destacan aquí por su relevancia en cuanto a los casos en que las inversiones de estímulo pueden catalizar un cambio sistémico importante en los sectores económicos y, al mismo tiempo, satisfacer la necesidad urgente de crear empleo, o desencadenar los cambios necesarios para apoyar los resultados de resiliencia a largo plazo. Aunque estos ejemplos abarcan una amplia gama de áreas políticas específicas, en el recuadro 1 se ofrecen algunas orientaciones políticas generales. Mejorar la biodiversidad al tiempo que se garantiza un suministro resiliente de alimentos. 13. La biodiversidad y las infraestructuras naturales, como los ecosistemas de bosques, humedales y manglares, son insumos esenciales para muchas actividades económicas y son fundamentales para cientos de millones de medios de vida. Los ecosistemas naturales son también pilares esenciales de la resiliencia. Sin embargo, la mayor parte de este capital natural está infravalorado en la economía o se valora únicamente como una mercancía cosechable y no por los servicios vitales que proporcionan los ecosistemas. El capital natural no valorado consumido por la producción primaria, agricultura, silvicultura, pesca y minería y algunos sectores de procesamiento primario, incluidos el cemento, el acero, la pasta y el papel, se valoró en $7.3 billones en 2013, Natural Capital Coalición, 2016-18. Sin embargo, a pesar de la introducción de algunas políticas para valorar la biodiversidad, en particular a través de los pagos por servicios de los ecosistemas, la mayoría de los enfoques existentes para medir y valorar la pérdida de capital natural siguen siendo limitados, OCDE, 2019. A través de los paquetes de recuperación, los gobiernos pueden tener influencia para aumentar la financiación privada de las soluciones basadas en la naturaleza y ampliar el compromiso de las empresas y los inversores para medir los impactos, las dependencias, los riesgos y las oportunidades de la biodiversidad, por ejemplo, a través de las condiciones de apoyo financiero en los paquetes de recuperación a la agricultura y otros sectores con estrechos vínculos con la biodiversidad, OCDE, 2019. ¿Qué puede hacer la política? Aunque las múltiples dimensiones de reconstruir mejor abarcan muchas áreas políticas específicas, algunas recomendaciones clave que los gobiernos deben considerar son: examinar todos los elementos de los paquetes de estímulo en función de sus implicaciones a largo plazo en las dimensiones clave señaladas anteriormente, dando prioridad a las acciones que combinen los beneficios para el empleo y la reducción de las desigualdades con las implicaciones para la resiliencia a largo plazo, entre otras cosas evitando el bloqueo de infraestructuras y sistemas intensivos en emisiones. Puedan aplicarse rápidamente, incluyendo objetivos listos para la acción, para la inversión pública y marcos políticos existentes que puedan ampliarse rápidamente.
Favorecer los enfoques intersectoriales e intergubernamentales que adoptan una visión sistémica a largo plazo en lugar de resultados tecnológicos únicos. Construir líneas de proyectos de infraestructura sostenibles listos para la acción, adoptar medidas coordinadas entre los ministerios para construir líneas de proyectos sostenibles que puedan aplicarse con rapidez, evitando favorecer las actividades establecidas de gran intensidad de emisiones solo porque son rápidas. Mantener y aumentar la ambición de los objetivos medioambientales a largo plazo, incluidas las emisiones netas de gases de efecto invernadero, y garantizar que las políticas y las inversiones desencadenadas a través de los paquetes de estímulos se ajusten a esos resultados, por ejemplo. Evitar la relajación de la normativa medioambiental existente para proporcionar un alivio a corto plazo, ya que los costes de la vulnerabilidad a largo plazo a menudo superan el alivio económico a corto plazo. Condicionar las subvenciones y otras ayudas públicas a determinadas industrias a que se produzcan mejoras medioambientales, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero, y se mejore la capacidad de recuperación general, incluida la mano de obra. Hacer que la fijación de precios de la energía sea coherente como parte de la reorganización fiscal posterior a la crisis, incluyendo la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles fósiles y la creación de una fijación de precios del carbono que incluya protecciones sociales, por ejemplo, utilizando los ingresos de la fijación de precios del carbono para mitigar las implicaciones distributivas para los hogares, así como para financiar el apoyo al ajuste estructural de los trabajadores y las comunidades. Apoyar activamente el desarrollo de flujos de financiación verde para mejorar la resiliencia, fomentando un horizonte a más largo plazo para las decisiones financieras. Medir la coherencia de las inversiones y la financiación con la mitigación del cambio climático y la resiliencia, aprovechando las iniciativas existentes del sector privado y público, Hachnik, Mirabel y Dobrinevsky, 2019. Promover definiciones y normas sólidas y transparentes para las finanzas verdes a fin de orientar las asignaciones financieras y las inversiones, incluidos los enfoques de taxonomía. Aumentar el potencial de la financiación pública para catalizar la inversión privada mediante un mayor empoderamiento de las instituciones financieras públicas, por ejemplo, aumentando la autoridad de préstamo y la capacidad de coinversión. Aumentar y mejorar las capacidades para evaluar, gestionar y divulgar públicamente los riesgos financieros relacionados con el cambio climático, basándose en los marcos y enfoques existentes, por ejemplo, TCFD, NGFS. Diseñar procesos de contratación pública que valoren tanto la resiliencia como las bajas emisiones de carbono y que promuevan la innovación, por ejemplo, clasificar las ofertas en función de los costes durante la vida útil de los activos en diferentes escenarios de impacto climático y tener en cuenta las emisiones de GEI del ciclo de vida. Proporcionar apoyo específico para la recualificación y la formación de las industrias afectadas por la crisis inmediata y la descarbonización a largo plazo, junto con políticas de apoyo como la reforma de las políticas de vivienda para fomentar la movilidad. 14. El sector alimentario es fundamentalmente importante para la conservación y el uso sostenible del capital natural, y en última instancia depende de él. Un suministro seguro de alimentos es esencial para el bienestar y la estabilidad económica, de hecho, incluso para mantener la vida, lo que significa que la disponibilidad y la asequibilidad de los alimentos serán probablemente prioridades clave de los gobiernos al salir de la crisis. OCDE, 2020. 15. El sector agrícola se enfrenta a crecientes amenazas, como el cambio climático y las enfermedades infecciosas de las plantas y el ganado. También es uno de los principales motores de la degradación medioambiental. El cambio de uso de la tierra, incluso para la agricultura, es responsable de una gran parte de la deforestación. Además, el uso excesivo de fertilizantes tiene importantes implicaciones para los ecosistemas de agua dulce y de los océanos debido a la escorrentía de nutrientes. El aumento de la presión sobre los ecosistemas debido a la agricultura también podría tener implicaciones en la posible creación de nuevas enfermedades humanas. La expansión de la agricultura en zonas cercanas a los espacios naturales aumenta las presiones sobre la biodiversidad, y la intensificación de la agricultura, por ejemplo con poblaciones ganaderas más densas, puede aumentar la posibilidad de transferencia zoonótica de virus entre especies. Jones et al., 2013-16, la agricultura ya recibe un importante apoyo gubernamental en todo el mundo. En 53 países analizados por la OCDE,
los agricultores recibieron alrededor de $528 millones en ayudas en 2019, OCDE, 2019. Además de asegurar los puestos de trabajo y evitar la interrupción del suministro a corto plazo, las medidas de recuperación deben tener como objetivo remodelar las políticas del sector para promover la sostenibilidad y la resiliencia ambiental, así como la innovación para mejorar la productividad. En el contexto de la crisis del COVID, existe la posibilidad de centrarse en la reforma de las medidas más perjudiciales y distorsionadoras, incluyendo, entre otras, el refuerzo de las ayudas acopladas, es decir, las proporcionales a la producción o a la ganadería, así como la relajación de la normativa medioambiental. De lo contrario, estas medidas podrían contribuir a bloquear las prácticas insostenibles y retrasar la transición de los sistemas alimentarios hacia prácticas sostenibles. Las inversiones y la formación destinadas a desencadenar la transición de los agricultores hacia prácticas agrícolas más sostenibles beneficiarían al medio ambiente, al clima y a los medios de vida de los agricultores. 17. En términos más generales, los patrones de elección de alimentos de los consumidores pueden ser importantes palancas para una ambiciosa mitigación del clima, así como para mejorar la salud y el bienestar a través de dietas equilibradas. Cuando el acceso a una cantidad suficiente de proteínas no es un problema, las políticas que promueven la elección de alimentos con menos emisiones también pueden ayudar, como el fomento de la elección de alimentos basados en plantas o el cambio al abastecimiento de sistemas ganaderos con menos emisiones. Entre las medidas que podrían contribuir a estos objetivos se encuentran las campañas de comunicación pública o la educación. También es crucial que los gobiernos aborden la cuestión de la seguridad alimentaria de las poblaciones vulnerables. Los cupones de alimentos y el aumento de las subvenciones también pueden ser una opción para ayudar a las poblaciones vulnerables, siempre que se garantice el acceso físico a alimentos y dietas saludables. Invertir en sistemas eléctricos resistentes y con bajas emisiones de carbono. 18. Los paquetes de estímulo económico pueden ayudar a acelerar el cambio hacia un sistema eléctrico con cero emisiones de carbono y resistente al clima, creando al mismo tiempo puestos de trabajo. Aunque las energías renovables a gran escala siguen siendo importantes en este sentido, las energías renovables distribuidas, la eficiencia energética del lado de la demanda y la mejora de la flexibilidad del sistema eléctrico son también oportunidades importantes. 19. Las medidas de estímulo relacionadas con la energía deben tener en cuenta el cambio de contexto del sistema energético mundial, con una reducción histórica de la demanda de energía prevista para 2020, lo que contribuye a que los precios de los combustibles fósiles sean extremadamente bajos y volátiles, AIE, 2020. Los bajos precios del petróleo y el gas reducen los incentivos para la eficiencia energética y las energías renovables, además de provocar una reducción de la inversión en las industrias de combustibles fósiles. Se espera que la inversión en energía disminuya considerablemente en 2020, incluso en el caso de las energías renovables, AIE 2020-24. En este contexto, el uso del gasto de estímulo para invertir y movilizar la financiación de las energías renovables, listas para ser utilizadas, por ejemplo, la eólica y la solar fotovoltaica, sigue siendo una palanca clave para una recuperación económica sostenible. Pero esto es solo una parte de la historia. Los paquetes de estímulo pueden tratar además de impulsar la inversión en otras medidas que aceleren la descarbonización y mejoren al mismo tiempo la resistencia del sistema eléctrico, tanto a los impactos climáticos como a las perturbaciones de la demanda, como la provocada por la crisis actual. Algunos ejemplos son la eficiencia energética, los recursos energéticos distribuidos y la mejora de la flexibilidad del sistema eléctrico. En los países en desarrollo, las medidas que aumentan el acceso a la electricidad, incluso a través de sistemas renovables fuera de la red o de miniredes, pueden tener muchos beneficios para el empleo, el bienestar, la salud y la resiliencia de la sociedad, AIE, 2017. 20. La eficiencia energética es una candidata clara para un paquete de recuperación verde, pero es esencial para lograr los objetivos climáticos y suele requerir mucha mano de obra. Más de 3 millones de personas están empleadas en la eficiencia energética solo en Estados Unidos y la UE, la mayoría de ellas en pequeñas y medianas empresas, AIE 2020-26.
Dar prioridad a la conservación de la energía y a los recursos energéticos distribuidos también mejora la resiliencia del sistema eléctrico, a la vez que aporta una serie de beneficios para el bienestar, mayor asequibilidad, menor huella medioambiental, menores necesidades de inversión en infraestructuras de red. Más allá de la energía, un objetivo importante para la eficiencia energética es el sector de la construcción, tratado más adelante. La eficiencia energética en toda la economía también puede significar un cambio a la electricidad para los usos energéticos que antes utilizaban directamente combustibles fósiles, como la electrificación en la industria, el despliegue de vehículos eléctricos y las bombas de calor eléctricas como parte de las medidas de eficiencia energética de los edificios, AIE 2018-27. Si bien esta tendencia a la electrificación puede tener beneficios sustanciales para la reducción de la contaminación del aire en el punto de uso, las implicaciones para las emisiones de GEI dependen de la descarbonización del sistema eléctrico subyacente, así como de su capacidad para manejar el patrón de demanda creciente. 21. Los retos para aumentar la conservación de la energía y los recursos energéticos distribuidos durante la recuperación incluyen la escala relativamente pequeña de estos proyectos y las posibles limitaciones de liquidez tanto para los hogares como para las empresas. Los gobiernos podrían aprovechar los programas existentes, crear proyectos en cadena de proyectos listos para ser ejecutados e identificar socios, por ejemplo, empresas de servicios públicos, municipios, asociaciones de viviendas y canales, por ejemplo, obligaciones de eficiencia energética, financiación en la factura, que ayuden a ampliar los programas a corto plazo sin crear un ciclo de auge y caída, AIE 2020-26. Estas medidas pueden ir acompañadas de inversiones en formación para reducir la escasez de personal cualificado en el sector de la electricidad y la energía, incluidos los ingenieros de sistemas energéticos y los especialistas en rehabilitación de edificios. 22. Otro objetivo importante de los paquetes de estímulo es la inversión pública en la flexibilidad de los sistemas de energía. Esto puede incluir el almacenamiento de electricidad, especialmente las baterías de iones de litio, también esenciales para el transporte eléctrico, las redes inteligentes, por ejemplo, el despliegue de contadores inteligentes, que son cruciales para la respuesta a la demanda, facilitando la integración de fuentes de energía renovables variables y mejorando la interconexión de las redes. Las medidas de bloqueo impuestas durante la crisis de COVID-19 han puesto de manifiesto la importancia de la flexibilidad del sistema de red, ya que la caída de la demanda ha aumentado la cuota de las energías renovables debido a su despacho prioritario y sus bajos costes de funcionamiento. Por último, la innovación en el sector energético es fundamental para las tecnologías que serán esenciales para alcanzar las emisiones netas cero a largo plazo, incluida la captura y el almacenamiento de carbono. Viviendas energéticamente eficientes como parte de ciudades compactas, resilientes y sostenibles. 23. El confinamiento de cientos de millones de personas en sus hogares debido a la COVID-19 ha puesto de manifiesto importantes fallos en el sector de la vivienda y ha iluminado las desigualdades sociales relacionadas con la calidad y el confort de las viviendas y los servicios de los edificios, como el saneamiento. Cada vez son más visibles las situaciones en las que la mala calidad de la vivienda aumenta la desigualdad al suponer grandes amenazas para la seguridad y la salud, incluso por la contaminación del aire en el interior de las viviendas, así como por el aumento del coste de la vida debido a la mala eficiencia energética. 24. Las ciudades y el sector de la construcción en general son objetivos clave para mejorar la eficiencia energética. Los edificios representan casi el 30% de las emisiones mundiales de CO2, tanto por la quema directa de combustibles fósiles para la calefacción como indirectamente por su consumo de electricidad, AIE 2019-28. Para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, existe una fuerte necesidad tanto de adaptar el parque de edificios existente como de que las nuevas construcciones cumplan con estrictas normas de eficiencia energética. A pesar de los claros beneficios de invertir en la eficiencia de los edificios, los obstáculos son bien conocidos, como la necesidad de capital inicial, la inercia de comportamiento y la división de incentivos entre propietarios e inquilinos. En las economías emergentes, el déficit de inversión en edificios ecológicos se estima en $1 billón anuales, según la CFI. Aunque los contextos de los países varían para ambos tipos de inversiones, las lagunas políticas, por ejemplo,
la necesidad de normas de construcción e incentivos para la eficiencia energética y la necesidad de modelos de negocio y de financiación sólidos y escalables suelen ser factores clave que impiden acelerar la inversión. Por tanto, los paquetes de estímulo podrían ser fundamentales para invertir en las masivas adaptaciones necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del parque de edificios, al mismo tiempo que se mejoran las condiciones de vida y se crea empleo. Las medidas incluyen subvenciones directas, exenciones fiscales para las inversiones en eficiencia y, potencialmente, planes de desguace para los electrodomésticos ineficientes. Las medidas de estímulo que siguieron a la crisis financiera de 2008 aportaron una buena experiencia con este tipo de medidas, Agravala, Dusaux y Monti, 2020. Los incentivos políticos para la eficiencia energética residencial también presentan claras oportunidades para atraer la inversión del sector privado, y 4CE, 2020. 25. En términos más generales, las medidas de recuperación económica deben considerar una mejor coordinación entre las políticas de vivienda y la planificación urbana en general. En muchos países, la planificación urbana ha dado lugar a ciudades en expansión, con emisiones de GI y contaminación atmosférica estructuralmente más elevadas que las ciudades densas, por varias razones, entre ellas el aumento de la dependencia de los coches privados. La pandemia de COVID-19 podría exacerbar esta tendencia mediante un aumento de la demanda de barrios menos densos. Por ejemplo, los habitantes de las ciudades podrían buscar viviendas unifamiliares en barrios menos densos, debido a la percepción de un mayor riesgo de infección en las viviendas más densas. Esto podría ir en contra de los esfuerzos por frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y podría crear una tensión entre el equilibrio de la resiliencia futura y la mitigación. Transformar las ciudades en lugares habitables donde la gente quiera vivir y quedarse puede ayudar a contrarrestar esta tendencia y contribuir tanto a la descarbonización como a la resiliencia y a la reducción de la desigualdad. Las medidas podrían incluir la integración de programas de rehabilitación de edificios como parte de planes más amplios de desarrollo sostenible para los barrios. Además, la creación de las condiciones para la adopción de distritos ecológicos, tanto como parte de la revitalización urbana como de los nuevos desarrollos, puede ayudar a que las ciudades sean lugares atractivos para vivir, así como a mejorar la resiliencia a los impactos del cambio climático, como olas de calor más intensas. Por último, la promoción de usos mixtos del suelo y la mejora de la accesibilidad a pie y en bicicleta son fundamentales, ya que proporcionan una redundancia en las opciones de transporte que es un pilar de la mejora de la resiliencia, que se analiza más adelante. Catalizar el cambio hacia sistemas de movilidad basados en la accesibilidad. 26. En el caso del transporte de pasajeros, los paquetes de estímulo deberían tener como objetivo combinar el apoyo a la transición hacia coches menos contaminantes con inversiones que inicien un cambio hacia una movilidad basada en la accesibilidad. El sector del automóvil es uno de los principales empleadores a nivel mundial, con unos 14 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, y se ha visto gravemente afectado por la crisis de COVID-19, OIT, 2020-30. A medida que los gobiernos consideren el apoyo a largo plazo para los fabricantes de automóviles en dificultades, pueden garantizar que dicho apoyo esté supeditado a las mejoras medioambientales, incluyendo la aceleración del cambio a los coches eléctricos, así como a los vehículos con motor de combustión interna más eficientes y limpios. Sin embargo, las medidas de recuperación también deberían abarcar un cambio hacia sistemas de movilidad diseñados en torno a la accesibilidad, la facilidad para llegar a los puestos de trabajo, los servicios, las actividades de ocio, etc., en lugar de hacer hincapié únicamente en una adopción acelerada de los vehículos eléctricos privados. Esto último encerraría la propiedad de vehículos privados y el uso de vehículos de baja ocupación. Esto limitaría el potencial global de reducción de emisiones del sector del transporte y también implica un sistema menos resistente debido a la excesiva dependencia de un modo de transporte. Un sistema de movilidad basado en gran medida en los vehículos privados también está mal equipado para lograr otros objetivos sociales y económicos, por ejemplo, reducir la desigualdad, mejorar la salud y reducir la congestión. 27. Invertir en el transporte público sigue siendo esencial tanto para la movilidad como para el empleo. Casi tantas personas trabajan en el transporte público como en la industria del automóvil, 13 millones, UITP, 2017, 31. Sin embargo,
los gobiernos deben reconocer los nuevos retos del transporte público, como la reticencia de las personas a tomar el transporte masivo por razones sanitarias, ITF 2020-32. Además de las medidas urgentes de higiene y distanciamiento social, a más largo plazo podrían destinarse ayudas financieras y gastos en infraestructuras para mejorar la capacidad, reducir las aglomeraciones y reconstruir el atractivo del transporte público, sobre todo porque es probable que la capacidad se resienta mientras se mantengan las medidas de distanciamiento social, Liebrecht 2020-33. Algunas ciudades ya se han beneficiado de las reducciones de tráfico durante la fase de contingencia para acelerar los proyectos de transporte público, como la ampliación del bus Rapid Transit en Reno y la construcción del metro en Los Ángeles 3. 28. Los gobiernos también podrían prever la cooperación tanto con los proveedores de transporte público como con las empresas de dos maneras. En primer lugar, para apoyar el cambio hacia sistemas de tarificación del transporte público que hagan un uso más eficiente de la capacidad de transporte, por ejemplo, tarificación en horas punta/diagonal no punta, y, en segundo lugar, para fomentar horarios de trabajo más flexibles y el trabajo a distancia cuando sea posible. Paralelamente, la inversión en infraestructura de recarga de vehículos eléctricos es una oportunidad clave para los paquetes de recuperación, tanto para los vehículos privados como para el transporte público electrificado, como los autobuses. Los planes de recarga deben tener en cuenta el coste de oportunidad para otros modos, así como el espacio público utilizado. 29. A medida que se reanuda la actividad económica, existe la oportunidad de reasignar el espacio vial y fomentar el transporte activo como medio para crear puestos de trabajo, reducir las emisiones, mejorar la resiliencia e incluso impulsar la salud pública. Al menos 150 ciudades de todo el mundo ya han tomado medidas de emergencia para crear carriles bici temporales y otros espacios para el transporte activo que permitan cumplir las normas de distanciamiento social, ITF 2020. Para que estos cambios temporales sean permanentes, las medidas de estímulo podrían apoyar el rediseño del espacio vial para alejarlo de los coches y destinarlo a modos más sostenibles, con una visión holística para mejorar la accesibilidad y promover la seguridad, y ponerle un precio adecuado, basándose en la evidencia de las mejoras en la calidad del aire y la seguridad vial debidas a las medidas de bloqueo de COVID-19. Los modos de transporte activo y la micromovilidad, por ejemplo, los patinetes eléctricos o los sistemas de bicicletas compartidas, serán fundamentales para evitar un gran desplazamiento del transporte público hacia el coche. También es importante apoyarlos tanto con inversiones como con la reasignación de carreteras. El apoyo a la primera idea podría centrarse, por tanto, en las innovaciones en torno a la micromovilidad eléctrica y no exclusivamente en los coches eléctricos. La reconfiguración del espacio viario también debería tener en cuenta la necesidad de acomodar mejor el movimiento de mercancías, en particular de los viajes de última milla dentro de las zonas urbanas densas, y garantizar la transición a flotas más limpias, especialmente porque los volúmenes de mercancías urbanas podrían aumentar con una mayor demanda de comercio electrónico después del COVID. Perseguir un modelo basado en la accesibilidad, fomentando los modos de transporte activo y público, también establecerá un mejor contexto para avanzar y aumentar la eficacia de la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles, donde todavía están en vigor, y la aplicación de ambiciosos precios del carbono, OCDE 2019-13. Mejorar la resiliencia de las cadenas de suministro y acelerar el cambio hacia los principios de la economía circular. 30. La crisis de COVID-19 ha puesto de relieve la resistencia de las cadenas de valor mundiales, que se han vuelto cada vez más complejas y globalizadas en las últimas décadas. Si las empresas tratan de mejorar la resistencia cortando las cadenas de suministro o haciéndolas más locales, será importante garantizar que tales cambios no aumenten inadvertidamente las emisiones u otros impactos ambientales. Además, las políticas de recuperación económica pueden ofrecer una oportunidad para mejorar la eficiencia de los recursos en general, incluso aprovechando las posibilidades de creación de empleo relacionadas con la economía circular. 31. La producción y el transporte de materias primas y bienes manufacturados a lo largo de las cadenas de suministro mundiales es un pilar fundamental de la actividad económica mundial, pero también una fuente importante de contaminación ambiental. La gestión de materiales ya representa casi 2/3 de las emisiones mundiales de GEI,
y se prevé que aumenten en 2/3 para 2060 si se mantienen las tendencias actuales, OCDE 2019-34. A pesar de los esfuerzos políticos generalizados para fomentar un mayor reciclaje y la circularidad tanto de la producción como del consumo, la tasa de materiales reciclados a nivel mundial sigue siendo baja. 32. La búsqueda de la eficiencia y la minimización de los costes en las últimas décadas ha dado lugar a cadenas de suministro muy complejas, a menudo de alcance mundial y concentradas en Asia, especialmente en la República Popular China. Esto ha contribuido a la reducción de las emisiones en los países desarrollados, ya que algunas emisiones se han deslocalizado a países situados más arriba en las cadenas de valor, ya que las emisiones suelen medirse en función del lugar de producción de los bienes y no del lugar de consumo. Las complejas cadenas de suministro resultantes pueden, en algunos casos, estar más expuestas al riesgo de interrupción, en parte debido al énfasis en la esbeltez y la eficiencia a expensas de la redundancia y la resiliencia. Otro factor es la concentración geográfica de los agentes anteriores, lo que significa, por ejemplo, que la interrupción de un solo proveedor puede extenderse a múltiples cadenas de suministro. La propia complejidad de las cadenas de suministro también influye, ya que las empresas no conocen a todos los proveedores y suministradores secundarios de sus cadenas de suministro, lo que dificulta la evaluación adecuada del riesgo. Choi, Rogers y Bekil, 2020-35. Sin embargo, si las empresas intentan mejorar la capacidad de recuperación acortando las cadenas de suministro o incorporando redundancias, será importante garantizar que estos cambios no conlleven un aumento de las emisiones o del impacto medioambiental. Por ejemplo, en la zona de la OCDE hay pruebas de que la deslocalización condujo a una reducción general de las emisiones, debido a la reubicación en regiones con una producción menos intensiva en GEI, Garsous, 2019-36. 33. Las medidas de recuperación propuestas por los gobiernos también presentan una oportunidad para buscar una mayor circularidad en las cadenas de suministro, que puede actuar tanto para mejorar la eficiencia de los recursos como la resiliencia de las empresas, al crear una mayor resistencia a los riesgos de los proveedores y de la sociedad, al reducir los riesgos ambientales. En las cadenas de valor circulares, los residuos se minimizan y los productos al final de su vida útil se recuperan para su reutilización, refabricación y reciclaje. Esto se consigue mediante un mejor diseño de los productos, por ejemplo, para su desmontaje, refabricación y reciclaje, y una mayor eficiencia en el uso de los recursos materiales, lo que genera una serie de beneficios. La disponibilidad de materiales y productos reciclados para su reutilización y refabricación conduce a nuevas fuentes de suministro y apoya la diversificación de las cadenas de suministro. Las cadenas de valor circulares también contribuyen a la mitigación del clima a través de la reducción de la producción de materias primas y las oportunidades de cambiar el consumo hacia modelos de negocio de producto-servicio y otros modelos circulares. Los gobiernos pueden catalizar la adopción de las cadenas de valor circulares a través de la contratación pública ecológica, por ejemplo, el procedimiento de licitación más ventajoso desde el punto de vista económico de los Países Bajos, la eliminación de las barreras comerciales sobre la chatarra, las tasas de vertido, la responsabilidad ampliada del productor y el desarrollo de capacidades entre las empresas. OCDE 2019-37, Yamaguchi 2018-38. 34. Un mayor uso de las tecnologías digitales para la gestión de la cadena de suministro también puede mejorar la resiliencia y reducir la probabilidad de interrupciones al proporcionar datos para identificar y evaluar una serie de riesgos y oportunidades de eficiencia de los recursos. Por un lado, la digitalización sienta las bases para la divulgación de los riesgos relacionados con el clima por parte de las empresas, por ejemplo, a través de las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera relacionada con el clima, TCFD. La recuperación de la COVID-19 abre una oportunidad para que los gobiernos exijan tanto acciones claras hacia la alineación con los objetivos de la política medioambiental, como la divulgación de los riesgos relacionados con el clima como condiciones para el apoyo financiero a través de las políticas de recuperación. Sin embargo, esto tendría que aplicarse con cautela para evitar obstaculizar la actividad mediante cargas administrativas, por lo que podría aplicarse mejor a las empresas más grandes. Por otra parte, la automatización y la digitalización de los procesos industriales suelen mejorar la eficiencia de la producción, incluso de la industria pesada, reduciendo así las emisiones.
Los gobiernos pueden catalizar este cambio imponiendo condiciones a los paquetes de estímulo para aumentar la adopción de estas tecnologías, así como mediante políticas de innovación específicas. Sin embargo, dado que la creación de empleo suele ser el núcleo de las medidas de estímulo, las implicaciones de la automatización para la mano de obra deberían ser objeto de una cuidadosa consideración y una gestión activa del mercado laboral.